Vamos a empezar de una vez con la sesión que nos corresponde el día de hoy. Veamos, pues retomándolo desde donde nos quedamos la vez pasada, y bueno, y recapitulando también, la clase pasada, que fue la semana pasada, fue el jueves, bueno, viernes, pero viernes fue de actividad. Vimos vimos problemas de ley de Coulomb. Eh, Rescatando de lo que vimos, es el hecho de que la ley de Coulomb sí nos relaciona lo que es la fuerza eléctrica entre dos cargas de atracción y de repulsión, pero no necesariamente en ley de Coulomb te van a pedir solamente fuerzas. Te pueden pedir el valor de una carga o te pueden pedir la distancia entre las cargas. Vimos unos problemas así, de distancia entre cargas, por ejemplo, este último que hicimos. Y otra cosa a recordar es la magnitud, la escala de magnitud con la que se trabaja. En cargas eléctricas es muy frecuente encontrarse con la magnitud de microcoulomb. Es muy común encontrarse con esa magnitud. Esta, microcoulomb, que se representa con una letra griega llamada mu. Mu c, que es este microcoulomb. Pero no te sirve si la vas a meter en la fórmula. Para meter a la fórmula microcoulomb hay que transformarlo antes a coulomb. Y para hacer eso hay que dividir entre 1.000.000. De hecho, aquí les mostré eso, ¿no? Aquí está, por ejemplo, aquí está el ejemplo, que dividí 1.45 microcoulomb entre 1.000.000 y esto me dio 1.45, pero en notación científica, por 10 a la menos 6 coulomb. Bueno, pues eso es comentario rápido de que recuerden siempre que en los problemas de, no solo esto, de cualquier problema de física, siempre hay que tratar las unidades como las fundamentales. Ni kilómetros, ni milímetros, metros en distancia. Y en carga Coulomb, ni microcoulomb, ni milicoulomb, ni kilocoulomb, con una más. Y la más habitual y la más común es microcoulomb, pero ya vieron cómo se transforma entre 1.000.000 y ahí está. Bueno, de ahí vimos lo que es un campo eléctrico. Ya dijimos cuál es la propiedad que tiene, la diferencia entre los campos magnéticos. Y bueno, ¿cómo se comporta una carga, no? Sabemos que los campos eléctricos forman parte de las cargas en sí. Es diferente para una negativa o positiva. Y cuando interactúan dos cargas, pues tenemos un campo eléctrico pues totalitario, donde tenemos dos cargas iguales, los campos se rechazan de esta forma, ya sea siendo positivos o negativos. Y cuando son cargas opuestas, pues los campos se entrelazan, como formando uno más grande, unido, como este. Bueno, si yo pongo una tercera carga, o sea, otra carga tercera, esa carga se va a ver acelerada, se va a ver empujada por el campo eléctrico. Ya sea que la traiga, ya sea que la empuje. Pero si yo pongo otra carga en la inmediación de un campo eléctrico, esa carga se va a mover, se va a acelerar. Ahora, recordemos algo importante, en esto nos quedamos la vez pasada. Cuando una carga se mueve, una carga eléctrica se mueve, podemos decir que hay una fuerza que está interactuando sobre ella. Entonces, nosotros definimos un campo eléctrico así. Campo eléctrico se representa con una E mayúscula. Y lo podemos definir de esta forma. Es la fuerza con la que una carga es empujada sobre esa misma carga. O sea, dividir entre la cantidad de carga que está empujando. Significa que si el campo eléctrico es más fuerte, es más grande el campo eléctrico, la fuerza aplicada sobre la carga va a ser mayor. Si el campo eléctrico es muy fuerte, va a empujar la carga con mucha mayor fuerza. O sea, se va a acelerar más. Y viceversa. Si la carga es muy grande, pues con respecto a la fuerza, pues el campo eléctrico no va a ser suficiente como para mover tanto la carga. El campo eléctrico va a ser débil en este caso. Entonces, ¿pero qué quiero llegar yo? Si hay una fuerza empujando una carga eléctrica, significa que hay una energía de por medio. ¿Alguien recuerda qué es en física, mecánica? ¿Qué es fuerza por distancia? Cuando tú mueves un objeto a una distancia, te aplicas una fuerza. ¿Cómo se le llama eso?
Un trabajo, exacto. Entonces, si hablamos de que un campo eléctrico, si hablamos de que en un campo eléctrico ponemos una carga eléctrica, o sea, otra carga, vamos a suponer que, o sea, ponemos otra carga eléctrica, que siempre son electrones, los protones no se desplazan, solo se desplazan los electrones. Si ponemos otra carga eléctrica, esa carga eléctrica va a tender a moverse, va a moverse, influenciada por el campo eléctrico. Entonces, estamos hablando de que es una fuerza que está moviendo una carga una distancia. Entonces, estamos hablando de un trabajo eléctrico. Fuerza por distancia, trabajo. Bien, y el trabajo se mide en joules, y joules es unidad de energía. Entonces, dicho de otra forma, tenemos que si tomamos en consideración esa fuerza multiplicada por una distancia, que es igual a Newton metro, que es igual a joules, unidad de energía, y lo dividimos entre unidad de carga, lo que tenemos es un voltaje. Eso es lo que se conoce como voltaje. Joule sobre Coulomb es un voltaje. Energía sobre unidad de carga. Dicho de otra manera, el voltaje es la energía que se necesita, el trabajo requerido para mover una carga de un punto A a un punto B, mover cargas eléctricas, desplazarlas, empujarlas. Entonces, se entienda el voltaje como la fuerza que empuja cargas eléctricas. A mayor voltaje, mayor fuerza para empujar cargas eléctricas a cierta distancia. Entonces, es un voltaje y el voltaje que se mide en volts o voltios. El voltaje se mide en volts o voltios. Ya saben, ¿cuánto voltaje tiene cierto enchufe? 110 voltios. ¿Cuánto voltaje tiene esa pila? 9 voltios. ¿Cuánto voltaje tiene la batería del coche? 12 voltios. Y así sucesivamente. Entonces el voltaje se mide en voltios y entendemos el voltaje como la energía que se ocupa para mover una carga de un punto A a un punto B. O lo podemos poner en términos de fuerza también. La fuerza para mover una carga de un punto a otro. ¿Qué es lo que está acá? Entonces, la definición física para por lo que es voltaje es joules sobre Coulomb. Unidad de energía sobre unidad de carga, lo cual conocemos como voltio. Entonces, esto es voltaje. Esto es voltaje. A mayor voltaje, cargas más grandes se pueden empujar. A menor voltaje, cargas menores se pueden empujar. No tiene tanta capacidad. O sea, el voltaje es la capacidad para entregar energía. Si un equipo es muy grande, demasiado grande, tal vez 100 voltios no van a ser suficientes para moverlo, porque requiere mayor energía para realizar ese movimiento, mayor voltaje. Entonces, así definimos el voltaje. La definición también la tengo aquí en las diapositivas. Voy a leer ahora esto que dice, otra vez voy a leer. Dice, es el trabajo empleado para desplazar una carga eléctrica a cierta distancia. Podemos entenderlo como energía necesaria o empleada para mover cargas. Se define físicamente como Joule sobre Coulomb, que es lo mismo que voltio. O sea, dicho de otra forma, podemos decir que ese tomacorriente tiene 100 voltios, 110 voltios, o también podemos decir, que soy raro, pero también es válido decir, el tomacorriente tiene 100 Joule sobre Coulomb, porque un Joule sobre Coulomb es un voltio, no mismo. Joule sobre Coulomb. Joule porque es fuerza por distancia, es trabajo, Joules sobre unidad de carga, que es Coulomb. Bueno, también se le conoce como diferencia de potencial. Sinónimo, importante. Diferencia de potencial y voltaje es lo mismo. Si te preguntan, ¿cuál es la diferencia de potencial de tal batería? Te están preguntando por tu voltaje. Esa batería tiene 9 voltios. Aunque también se le puede llamar simplemente como potencial. ¿Cuál es el potencial de esa batería? 12 voltios, su potencial.
sea que podemos decir diferencia de potencial, potencial eléctrico y voltaje. Los tres son lo mismo. Ahora, vamos a definir el siguiente concepto, importante para estos propósitos: corriente. No confundir corriente con voltaje, son términos diferentes, son propiedades diferentes también. Suelen decir, ese tomacorrientes tiene corriente, pero está mal dicho. Corriente, la corriente únicamente existe cuando un aparato se conecta o cuando se cierra un circuito. Si no hay un aparato conectado, no se cierra un circuito, no hay corriente, pero sí hay voltaje. Por ejemplo, repito, los contactos estos. Hay un contacto que no tiene conectado nada. Tiene voltaje, sí, tiene 110, es lo que llega a decir, pero no tiene corriente, porque no tiene nada conectado. La corriente aparece nada más cuando algo se conecta. La corriente es esto. Aquí hay una imagen. Por acá vamos, ¿no? Aquí está. Vean, eso es un ejemplo con una pila, una batería. Es diferente del tomacorriente, pero es solamente para fines didácticos. O sea, la batería, si ustedes se dan cuenta, está polarizada. Tienes tu positivo y tu negativo. En una pila, esto es producto a una interacción química interna que te separa los electrones de los protones. Los separa. Los electrones en la parte negativa, los protones se quedan arriba. No es que no tenga electrones, simplemente que hay menos electrones acá arriba. Hay un déficit, por eso son positivos. Y aquí hay más electrones de los que deberían. Entonces, ¿qué pasa con una pila? Cuando tú la conectas a algo o la interconectas así, los electrones, vean, se van moviendo de acá a acá a través del cable, se van moviendo los electrones. Pero si se dan cuenta, obviamente los electrones van desapareciendo, porque pues ni que la materia se creara de la nada. De acá se van quitando para moverse, pero van desapareciendo y se van moviendo. Se van moviendo. Se van moviendo. Cuando dejan de, bueno, y también notarán aquí arriba algo, y a ver si me lo pueden explicar. Sí, es verdad que esto se va volviendo neutros porque está perdiendo su exceso de electrones. Está perdiendo el exceso de electrones que tenía. Por eso se van transformando en neutros. Vean, vean. Pero la pregunta es, ¿y por qué arriba también se están transformando en neutros? ¿Por qué? Ajá. Exactamente. Recordemos que la naturaleza de la materia es estar en equilibrio eléctrico. O sea, los átomos tienen la misma cantidad de protones y electrones. Exactamente, igual Fernando. Entonces, ¿qué ocurre? Que como está recibiendo electrones, como dijera su compañera, se están equilibrando los átomos, produciendo cargas neutras. Entonces, eso es lo que pasa ahí. ¿Y por qué se desplazan los electrones para arriba? Porque cargas opuestas se atraen. Entonces, cuando tú conectas un cable, haces como un caminito. Haces un caminito de conexión. Entonces, los electrones que están aquí se sienten atraídos por la carga positiva que está acá. Acuérdense que cargas opuestas se atraen. Nace la pregunta, bueno, ¿y por qué no es al revés? ¿Por qué no se mueven los protones siendo atraídos por los electrones? Eso es porque los protones no se pueden desplazar. Los electrones forman parte del núcleo del átomo. Lo que define el material, en este caso puede ser litio, zinc, algún tipo de carbón, por ejemplo. El protón es lo que define el material, por eso los protones no se mueven. Los electrones están en las órbitas de los átomos, por eso se pueden desprender fácilmente y se van a mover. Bien, entonces los electrones se sienten atraídos por la carga positiva, se desplazan y acá se van convirtiendo en neutros. Ahora, cuando terminan de desplazarse por completo, toda la batería se queda en neutro. Fíjense, toda la pila se queda en neutro cuando terminan de moverse todas las cargas. En ese punto es cuando decimos que la batería se descargó, cuando ya no hay carga. Cuando una pila se muere, cuando dices, ya se le terminó la pila, hay que cambiarla, voy a comprar nueva. Es en ese momento. Cuando ya todas las cargas negativas se movieron de un punto a otro, la batería queda en carga neutra y ya no tiene carga. Cuando se descarga una pila. Las pilas recargables están diseñadas de tal forma de que conectarle una corriente
automáticamente se vuelven a separar los electrones de los protones. Se vuelven a separar. Cuando conectas una corriente, se separan otra vez. Esas son las baterías recargables. Entonces, importante que vean esto. Esto es una corriente eléctrica. Esto es una corriente eléctrica. Esto es una corriente eléctrica. Entonces, ¿qué es una corriente? Una corriente es el movimiento de cargas a través de un conductor. Aquí la defino. Dice, la corriente o intensidad eléctrica es la velocidad con la que se mueven las cargas eléctricas en un circuito. O sea, a mayor corriente, las cargas se mueven más rápido. Se define como coulomb por segundo. Carga por segundo. Por ejemplo, si hay una corriente de 20 amperes, hay 20 coulombs que van pasando por el cable cada segundo. 20 coulombs por segundo. O sea, eso es corriente, es la velocidad con la que se mueven las cargas en un conductor. A mayor corriente, ese conductor pasa más cargas por segundo. Y eso es lo que conocemos como amper. La corriente también la conocemos como intensidad eléctrica. O sea, también se le puede llamar así. Corriente, intensidad y más coloquialmente, informal, sería amperaje. También le conocen como amperaje, pero es más informal. Y aquí importante, para que exista una intensidad eléctrica o corriente, es necesario tener un circuito cerrado. Un circuito cerrado quiere decir un camino que cierre la conexión entre un polo positivo y un polo negativo. Si no hay un camino, no hay corriente. El ejemplo de la pila que les puse aquí, ¿el camino cuál es? Pues el cable que está conectando el negativo del positivo. Al haber un camino entre ambos polos, hay una corriente. Eso es una corriente. Pero si tú no pones el cable, no va a haber corriente. ¿Cómo se va a mover una carga de un punto a otro? Solamente hay corriente cuando hay un circuito cerrado. Pero eso no quiere decir que no haya voltaje. La pila tiene su voltaje. Pero si no conectas nada, no hay corriente. Es precisamente la corriente eléctrica lo que descarga la batería. Porque es la corriente, es el desplazamiento de cargas. Si tú no conectas nada a la pila, no se te va a descargar. Al menos no en un principio. Si se llega a descargar es porque nada es para siempre, todo tiene caducidad. Y los químicos que forman parte de la pila se van deteriorando con el tiempo y empieza a perder la carga. Pero no porque se descargue por corriente. Entonces definimos esto como una corriente eléctrica, un desplazamiento de cargas a través de un conductor. Si el circuito no se cierra, no hay corriente, pero no quiere decir que no haya voltaje. Y tal vez se pregunten, bueno, ¿y por qué a veces puedo agarrar un cable? Sí, claro, porque siempre hay dos cables. O sea, en los tomacorrientes siempre van de dos cables. Una viva y un retorno, o se le llama cable neutro. Donde va la viva, alimenta el aparato y por los cables regresa al neutro, al retorno. Por eso siempre son dos terminales en los cables, no una, dos, para cerrar el circuito. Pero la pregunta es, bueno, ¿y por qué si tomo un cable me da toques? ¿No debería darme toques únicamente si toco los dos cables para cerrar el circuito? Resulta que tu cuerpo está cerrando el circuito con tierra. La palabra correcta es tierra. El terreno, el suelo, el piso, tal cual el piso físico, tiene una polaridad que se considera negativa. Se considera como una referencia negativa. ¿Qué significa? Tú tocas un cable vivo y tu cuerpo es el conductor que cierra el circuito con la tierra, el terreno que estás pisando. Y por eso te electrocutas. Pasa una corriente por tu cuerpo que va a tierra. A ver. Esa es la razón. Aquí, de hecho, está la imagen. O sea, tú tocas un cable
Y en el momento que tocas el cable, si tú estás en un suelo, en el piso, por eso dicen, no andes descalzo que te lo toques. Estás en el suelo, ¿qué pasa? La corriente, en el momento que tocas el cable, transita a través de tu cuerpo y se descarga en tierra a través de tus pies. La tierra o el terreno es el negativo, es la referencia. Yo no sabía si no tomamos el suelo, No te electrocutas. pero el cuerpo tiene como. No, a ver, corriente. Si tú no tocas el suelo, no cierras el circuito. Cierra el circuito porque estás tocando el suelo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué las aves que tocan las líneas no se electrocutan? Esa es la razón. Hay palomas, hay incluso en las torres de alta tensión, y esas líneas no tienen forrito, van desnudas, van con el cable desnudo. No tienen forro, se ahorran en el forro. Entonces, los aves tranquilamente se pueden parar en los cables porque no están tocando el suelo. Pero luego hay videos por ahí medio raros. Pasa el pájaro, se va acercando al poste y se le ocurre tontamente tocar el poste al mismo tiempo que está tocando el cable. El poste está conectado al suelo, hacia la tierra y se muere el pájaro. Pero sí, si tú no tocaras el suelo, no te electrocutas. De hecho, hay botas especiales que se llaman botas dieléctricas, que la suela de goma es aislante. Si tú tocas un cable y estás con esas botas, tampoco te vas a electrocutar, porque las botas se aíslan del terreno, ¿me explico? Pues es un material aislante. Claro, tú puedes tocar el cable, las botas te aíslan, pero si tu mano toca la pared, ahora la corriente va a pasar a través de tu mano, porque la pared está a la tierra. ¿Me explico? Entonces, si tú no haces tierra, no te vas a electrocutar. Tú te puedes ir y colgar los cables de media tensión, hasta los de alta tensión, de 120.000 voltios, las torres que van en las carreteras. Son hasta 240.000, mucho eso. Te puedes colgar, siempre y cuando no toques otra línea, o no toques el suelo o la torre, la estructura de metal, no te va a pasar nada. Nada vas a sentir como vibra y calientito, pero no te va a pasar nada. Entonces, aprovechando ese comentario, el voltaje no mata, lo que mata es la corriente. El voltaje no mata. Ya lo dije, tú puedes estar colgado en una línea de 1000 voltios, siempre y cuando no transite una corriente por tu cuerpo, no te vas a morir. Pero una vez que las tierras, transita una corriente, hasta llegarse. O sea que lo que mata es el amperaje, no el voltaje. Se necesitan como 400 miliamperes, ni siquiera un amper, miliamperes para matar a una persona. Entonces, pues esa es la forma que te electrocutas cuando tocas una línea. La otra es que si directamente toques las dos líneas, también te electrocutarías. Bueno, a ver, a ver, déjeme cerrar aquí. Ok, entonces, la corriente es eso, ¿no? Es la cantidad de carga que pasa por un conductor. Y para que exista el circuito tiene que cerrarse. Tu cuerpo lo puede cerrar con la misma tierra. O puede ser los dos cables. Si tocas los dos cables, pues también cierras el circuito. Bueno, la resistencia, esa es la más sencilla de entender. Pues la resistencia es la oposición al paso de la corriente. A mayor resistencia el material es más difícil que una carga se mueva a través de esta. Esto es debido a una propiedad física que tienen estos cuerpos porque tienen menos portadores de carga. ¿Qué es esto de portador de carga? Bueno, digamos que tienen menos espacios que den chance a los electrones a moverse. Hay menos espacio, está más apretado para que se mueva el electrón. En los cuerpos o los objetos que tienen mayores resistencias, pasa eso. Es más difícil que se muevan los electrones o las cargas. A esos cuerpos se les conocen como aislantes, pero el término más correcto, si nos referimos a aislantes eléctricos, es dieléctrico, es el término correcto. Porque aislante también puede ser un aislante de calor y tipo de calor. El término correcto para electricidad es material dieléctrico. Un material dieléctrico es aquel que impide el paso de la corriente. Por ejemplo, un ejemplo de material dieléctrico, ¿qué sería? ¿Qué se les ocurre? Material dieléctrico. ¿Qué podría ser?
¿Alguien? Dieléctrico es sinónimo de aislante eléctrico. ¿Cuál sería? A ver, acá me escribieron. Exacto, Fernando, la goma, o el hule, o el plástico, la madera, el papel. El aire es dieléctrico, el aire es aislante, de hecho. Si el aire fuera conductor, al acercar tu mano a tomar corriente, te daría toques. Sin embargo, esto de qué tan aislante es un cable es una ilusión, porque depende de su nivel de voltaje. ¿Y aquí qué quiero llegar con eso? Bueno, ¿por qué creen que estos cables, o todos los cables que ven de corriente, por qué creen que tengan este forrito de plástico? Por ejemplo, este tiene un forro verde, pero por dentro va el cobre, que van las terminales que se conectan. ¿Pero para qué es el forro verde? ¿Qué trae? Un aislante, y si no lo tuviera, ¿qué? Tanto que me electrocutaría como que esto haría un cortocircuito. Se tocan los dos terminales y se llama cortocircuito. Y eso es un fallo peligroso. Pero bueno, sí, para aislar. Pero este cable, este forro, está diseñado para aislarte de 110 hasta 240, que es el voltaje de las casas. 110, 240. ¿Ustedes creen que el mismo aislante me va a servir para aislarme de 1000 voltios? No. A pesar de que es un material dieléctrico, 1000 voltios es suficiente, es mucho para esto. Y aunque fuera aislante el plástico, yo lo toco, si son 1000 voltios me va a dar toques. A eso se le llama ruptura del dieléctrico. Es un punto donde el aislante deja de ser aislante y pasa a ser conductor porque superó su nivel de aislamiento. Entonces, para protegerte de 1000 voltios sería un plástico mucho más grueso o de otro material más resistivo. Entonces, eso del dieléctrico es una ilusión. Todos los materiales aislantes pasan a ser conductores a cierto nivel de voltaje. Por supuesto que los que lo diferencian de uno a otro es que si necesitas mucho voltaje para que conduzca, es un dieléctrico. Si necesitas poco voltaje para que conduzca, es conductor. Me pregunta aquí Fernando que si reduce la corriente, sí la reduce, pero muy poquito, no suficiente. Un ejemplo clarísimo de esto de ruptura del dieléctrico son los relámpagos. Y ya lo hablamos cuando hablamos de cargas eléctricas. Pues el relámpago atraviesa el cielo a través de qué material. ¿Perdón? Aire. ¿Y aire? Los relámpagos, los rayos, atraviesan el cielo a través de qué medio. ¿Cuál es el medio conductor? ¿Perdón? El aire, exacto, el aire. Pero el aire, habíamos dicho previamente que es aislante, ¿no? Si fuera conductor, yo me acerco al tomacorriente y me electrocuto, pero no es cierto. Entonces, ¿qué ocurre en el cielo? ¿Por qué los rayos pasan a través del aire? ¿Qué me dirías? ¿Por qué? Exacto, lo que conocemos como ruptura del dieléctrico. El aire es aislante dieléctrico, pero las nubes guardan tanta carga que rompen ese aislante y lo atraviesan. Es lo mismo que yo dije con este forro. Este forro no me va a aguantar 1000 voltios. Lo mismo, el trozo de aire o el espacio de aire no te aguantan los 10.000 voltios que tiene un rayo, o mucho más. Entonces, es lo mismo. Exactamente, se convierte en conductor al romperlo, Fernando. Pero cuando específicamente hablamos de gases, como el aire, la palabra correcta cuando se electrifica es ionización. El aire se ioniza. Pero bueno, es lo mismo, ruptura del dieléctrico. Bueno, eso es resistencia. Y eso es un material dieléctrico. Tenemos un tercer tipo de material muy especial que se llaman semiconductores. Pero estos semiconductores se comportan como conductores o como aislantes según cómo se conecten. Y de hecho así funciona la electrónica a través de semiconductores. Silicio principalmente y germanio. Sin semiconductores no existirían las computadoras, los cañones, los climas, nada. No existiría nada sin los semiconductores.
Así que eso es muy interesante, pero eso es tema de electrónica. Nosotros no vemos electrónica. No somos bachillerato tecnológico. Bueno, a ver, y bueno, creo que ya hasta aquí vamos a dejarla. Ya la próxima sesión vamos a ver lo que es la ley de Ohm. Ya nada más para terminar, ¿alguna vez han escuchado esto? ¿La ley de Ohm? ¿Sí lo han escuchado? ¿Lo han escuchado? ¿Ustedes lo han escuchado? ¿Recuerdan qué es? A ver, aquí me escribió. No sé si recuerdas, Fernando, que nosotros lo vimos en secundaria. No sé si te acuerdas. Digo, porque aquí me comentó Fernando que sí. Yo le di gracias a Fernando en secundaria. No sé si se acuerda, pero sí lo vimos. Pero bueno, ya lo vamos a ver el día de mañana. Pero pues la ley de Ohm involucra las tres cosas que vimos hoy: voltaje, corriente y resistencia. Entonces ya mañana continuamos con esto. ¿Preguntas, dudas? ¿Dudas? ¿Preguntas? Chicos en línea, ¿preguntas, dudas? Si no hay dudas, se pueden retirar. Nos vemos mañana. Lindo día. Mañana continuamos con la ley de Ohm. Que tengan lindo día. Nos vemos mañana. Hasta luego.